Hermanos, recuerde que estamos estudiando la primera carta a Timoteo y hoy vamos a tener en cuenta los versos 11 y 12 del capítulo 6. Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, cuando uno mira la carta a Timoteo, y ustedes se han podido dar cuenta en su lectura en este tiempo, fíjense que Pablo le ha venido hablando a este pastor desde el capítulo 1 sobre los falsos maestros y de sus heréticas enseñanzas. Pablo le ha dicho que son peligrosas, que tergiversan la fe, que llevan al error, que hunde al hombre en el infierno. Ahora, lo interesante de todo es que Pablo había prevenido a esta iglesia de eso. Si ustedes leen en Hechos 20, el apóstol habla acerca de cómo llegarían falsos maestros con sus falsas doctrinas y se meterían precisamente en la iglesia. Y que esas personas se resisten a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, a la doctrina que es conforme a la piedad. Pablo aclara que son hombres que generan conflicto y sin duda alguna no tienen argumentos para sustentar claramente lo que ellos mismos dicen. No debaten para entender la Biblia, sino para producir conflicto. También lo dice Pablo en esta misma carta. Un conflicto espiritual que ellos mismos generan con sus propias enseñanzas. Y agrega el apóstol, quienes asumen esas mentiras, lógicamente terminan mal. Dice Pablo, terminan en pecado, envidias, celos y demás. Ahora, el apóstol va a decir muchas cosas. Fíjense que este texto comienza diciéndonos, para que ya vayamos entrando en materia: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas que les he estado mencionando. Huye de la herejía, huye de la falsa enseñanza, huye de la no formación teológica. Perdón, de la no formación teológica, huye. Huye. ¿Por qué? Porque es peligroso no tener fundamentación para enseñar la Biblia. Y esa es una responsabilidad de cada maestro, de cada pastor, de cada persona que enseña la Biblia. Huye de los que generan conflicto. Huye. Hombre de Dios. Y eso es lo que va a mantener Pablo en este discurso. Pero también le dice que esos que predican no solamente son herejes, sino que persiguen los recursos económicos. Persiguen precisamente bienes. Un solo fin tienen: aprovecharse de la fe, aprovecharse de el lugar que ocupan como ministro para explotar a la iglesia. Pablo dice, estén contentos con lo que tienen. Contentamiento, lógicamente, significa estar tranquilo internamente con lo que poseo. Contentamiento es la capacidad de depender de los recursos interiores dados por Dios para salir adelante.
Contentamiento es confiar en la providencia de Dios. Dios no nos abandona. Si creemos, Dios no nos abandonará nunca. Esa palabra la usa Pablo muchas veces. Por ejemplo, en Filipenses dice él, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Herejía, dinero, y Pablo dice, debieran estar contentos con lo que tienen. Es decir, qué bueno es ser persona que entendiendo la Biblia y comprendiendo el mensaje de Dios sabe esperar en Dios. Por eso hay que huir de lo primero, de lo que los herejes y de lo que los falsos maestros hacen. Y va a ser toda una aclaración otra vez sobre los que persiguen el dinero. Va a decir que el dinero es de uso pasajero. Va a decirnos que nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. Acuérdense de Job capítulo 1 también, verso 21. Va a decirnos que el contentamiento se acompaña de la piedad que nos ayuda a ser leales a Dios. Dios que no olvida a las aves del cielo o a las plantas del campo. Sus hijos valen más. Fíjense que cuando hay una falsa doctrina, hay una total desconfianza en Dios y se procuran obtener bienes por cualquier medio. Eso se va a encontrar en la Escritura. Ahora, sin duda eso es cierto. Nacimos desnudos y no trajimos nada a este mundo. Y morimos y nada nos meten en la tumba. Y por eso, una aclaración que va a hacer Pablo a esta gente es, el amor a las riquezas engendra pecado. Yo les decía una vez que hay personas que dicen, daría todo lo que tengo por tener más de lo que tengo. Fíjense la obsesión por los bienes, por la riqueza, por tener más. Y eso es lo que los hace felices. Eso es lo que los hace sentirse bien, triunfantes. Y lo hacen y persiguen la riqueza con ahínco. Sin embargo, Pablo también les va a decir, fíjense de todo lo que tenemos que huir. Las riquezas producen deseos o codicias adicionales. No solamente estoy conforme con lo que tengo, sino que quiero más de esto, más de lo otro, más de lo otro, más de lo otro. Y estas pueden ser tan obsesivas que si no se logran, terminamos mal, corruptos, enfermos. El resultado, Pablo lo describe duramente. Codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Deseo más, quiero tener más. ¿Y qué pasa con eso? Dice Pablo, la figura que usa Pablo es como un barco en el mar, que sin darse cuenta se va hundiendo y se hunde. Bueno, ese es el efecto que produce la codicia y el amor por el dinero y el deseo de tener más de lo que tenemos. Sin darnos cuenta, sutilmente nos apartamos de Dios, pero sutilmente nos vamos metiendo más en ese deseo exagerado de dinero y de bienes y sutilmente nos vamos a hundir. Vamos a terminar, como dice Pablo, mal. Por eso habla de codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora la expresión hunden a los hombres es un deseo tan intenso, y esto es serio, que el hombre, por querer más, él mismo se autodestruye. Él mismo va a terminar muerto. Se hunde. Se hunde. El rico, el predicador que desea mucho dinero, el rico que desea más dinero, el pobre que se obsesiona por el dinero, zarpan buscándolo. Pero ¿qué aparece en ese viaje en el mar, en cada barco?
una tormenta de deseos y obsesiones por el dinero y bienes que se levanta tan fuerte y no les da miedo enfrentar la tormenta, sino que siguen. Pero esa tormenta los va atrapando y terminan en el fondo del mar. Y nadie los va a salvar. Viene lo peligroso del deseo obsesivo de bienes y riquezas para cualquiera. Todo deseo exagerado de tener más, como dice Pablo, nos va a llevar a hundir. Cuando no hay dirección de la gracia. Y fíjense que Pablo utiliza en el texto, estoy retomando lo que debemos dejar, que el apóstol, el predicador Efrén, el pastor Efrén predicó el domingo pasado. Dice, destrucción y perdición es lo que les queda. Y estas dos palabras son también muy fuertes. Muerte del cuerpo y muerte del alma. Perdición, apoleia en griego, termina mostrándonos que es perdición absoluta. Es decir, ¿hasta dónde llega el deseo de dinero, el deseo de bienes, el deseo de tener más, la obsesión de tener más? Que estamos en una tormenta tremenda y eso sigue permanente. Y estamos en la tormenta que nos está hundiendo y seguimos en la misma. Al final, condenados, muertos. El agua nos arrastra hacia abajo y ahí termina todo. El autor de Hebreos utiliza una palabra que ya hemos hablado aquí. Cuídense de no deslizarse. Deslizarse, ¿se acuerdan? Ese deslizarse es estar amarraditos en el bote estar amarrado en la orilla de la playa, pero mal amarrado, y la ola le da, y le da, y le da, y lo suelta, y el mar va cogiendo ese bote y lo va metiendo sutilmente hacia adentro, y cuando reacciona ya el bote está en alta mar. Sin darnos cuenta nos hundimos, porque la obsesión y el deseo de dinero es tan grande que nos ciega para poder ver lo que realmente Dios quiere que hagamos para nuestra propia existencia. Y eso pasa en cualquier circunstancia, no solamente por el dinero, sino en búsqueda de trabajo, en tantas cosas. ¿Qué nos quiere Dios mostrar? Cómo debemos tener discernimiento para vivir como ministros de Dios, pero como siervos de Dios. Tenemos que saber qué es lo que Dios quiere de nosotros para poder buscarlo en Él y poder hacer lo que Él quiere para no hundirnos. Porque nuestra obsesión y nuestro deseo pueden ser otros y eso nos atrapa, nos agarra y nos lleva a la perdición. ¿Qué pasa con el hombre? Simplemente el ambicioso, el codicioso ministro, buscan más y obtienen pérdida. Se condenan, se hunden. Atraen sobre sí total desgracia y no solamente en el cuerpo, en el alma también, dice el apóstol. Y fíjense que el amor al dinero, eso es lo que produce. El amor al dinero, eso es lo que produce. El dinero no es malo. El amor al dinero es lo malo. Y por eso, ¿qué cautela debemos tener para poder entender esta realidad de la cual Dios nos previene? Porque podemos hundirnos sin darnos cuenta, buscando más y más y más y más. Ahora, el profeta Sofonía nos va a decir, ni su plata ni su oro van a salvarlos en el día de la ira de Jehová, o podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Que hagamos su voluntad. Ahora, si en su voluntad Él pone dinero, decíamos esta mañana, no es para que yo no sirva con Él y lo disfrute solo.
El dinero está puesto para servicio y no lo callaré nunca, porque esa es la enseñanza bíblica. Solo que nosotros somos egoístas y queremos más, pero para nosotros y para nuestros descendientes. Y eso no está malo. El problema es que nos sobra. Y los que no tienen nada, puede pasar igual, porque también puede sobrevenir en ellos el deseo. Y fíjense que en la Biblia hay un ejemplo de una viuda que tenía la monedita más pequeña y esa es la que echa. Y dice la Biblia, lo echó todo. Lo echó todo. Nosotros damos de lo que nos sobra. Miren, el egoísmo y el amor por lo que tenemos, que nos ciega tanto que al final eso es más importante que Dios. ¿Qué tal si Dios nos pone a prueba como el hombre rico? Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Seremos capaces? Me parece que eso es exagerado, me parece irracional, Jesús, que tú me pongas en esa dinámica. Jesús está midiendo la intensidad del amor de nuestro corazón por Él. Está midiendo la intensidad del amor nuestro por Él. Y al final, ¿qué queda? Amamos más la riqueza y lo que tenemos y a Él un poquito. ¿Y saben qué muestra eso? Total y absoluta desconfianza en Él. Si Él lo es todo, porque Él es el dueño de todo, incluyendo el oro y la plata, ¿por qué desconfiamos tanto? Y es que desconfiamos realmente. Desconfiamos totalmente. Porque nos amarra a dar más de lo que yo doy. Porque es que de pronto me hace falta. Teniéndolo todo Él, a Él. Teniéndolo lo más grande, a Él. Teniendo al dueño del oro y de la plata de mi lado. Y repito, no es que las riquezas sean malas. Es que nuestro corazón es malo. Y el corazón se aferra a la riqueza y nos impide administrarlas bien para gloria de Dios. ¿Y qué va a decirnos entonces el profeta eso? Amor al dinero que te hunde. Atrae sobre sí el mal. Y dice Pablo en el texto, codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados. Estoy repasando. Fueron taladrados literalmente. Pasados de lado a lado con lanza o con cuchillo. Y mire qué pasa cuando me taladran o me pasan de lado a lado. Sufro. Me muero. La codicia de los hombres, el deseo y celo por el dinero de los pastores y todos, nos destruye. Nos taladran y nos matan. ¿Por qué? Por una simple razón. Desconfiamos de Dios. Creemos que Dios no puede devolvernos lo que dimos. O creemos que Dios no nos va a devolver o no nos va a prosperar por lo que dimos. Eso pasa. Job quedó sin nada. Y Job sufrió. No, pastor, pero es que esa es una historia ahí. Como dicen algunos, una historia. ¿Una historia para qué? Para que entendamos de que yo puedo quedar en la peor miseria, pero de allí me puede levantar Dios y llevarme mucho más lejos de como estaba antes. Pero lo creo. Lo creo. A Job le pasó. ¿Qué tal si nos pasara a nosotros? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Ver a ver qué hace de mí. Y fíjense, dice, tú, oh hombre de Dios. Él no es cualquiera el que está hablándole.
¿A quién le está hablando? A un hombre de Dios. Huye de estas cosas. Y fíjense que esa expresión es hermosísima. ¿Por qué? Busque la expresión hombre de Dios en el Antiguo Testamento. ¿A quién se le aplica a Dios? A los hombres de Dios. Es decir, a personas que creyeron en Él, que lo vivieron a Él, que lo dieron todo por Él y Él se glorificó en ellos. Hombre de Dios, el que pone sus manos en Dios y dice, Señor, para... Bueno, mire a María. ¿Qué dijo María? Hágase en mí según tu palabra. Señor, si para arriba, bien, si para abajo, bien, si para la derecha, bien, si para la izquierda, también, para donde quieras, Señor, bien. Tú eres Señor y tú tienes derecho de hacer conmigo lo que tú quieras. ¿Seré yo capaz de decírselo a Dios? ¿Seré capaz de decirle, sí, Señor, yo confío plenamente en ti más que en las riquezas que tengo guardadas, que en los bienes que tengo, que en la profesión que tengo, que en el título que tengo? Hombre de Dios, se lo dice el Señor a muchos. Mire, por ejemplo, en 1 de Samuel dice, al profeta enviado a pronunciar juicio sobre la casa de Elí. 1 de Samuel 9:6. Así describe a Samuel, el sucesor de Elí, hombre de Dios. Al profeta Semaías, que reprendió al rey Roboam, varón de Dios. Los profetas que reprendieron a Jeroboam, varones de Dios. A Amasías, hombre de Dios. Al profeta Igdalías, contemporáneo de Jeremías, hombre de Dios. Fíjense a quiénes le habla Dios en esos términos. A gente que está realmente comprometida, a gente que realmente cree en Él y a gente que realmente lo glorifica a Él. Y se lo va a decir a Elías. Y se lo va a decir a Eliseo. Y se lo va a decir a David. Y Pedro lo va a emplear para los que escriben la Biblia. Fueron hombres de Dios. Es decir, es que tenían que serlo, si no la palabra no fuera palabra de Dios. Porque los hombres de Dios recibieron de Dios el mensaje. Y lo expusieron tal como Dios se los dio. Y Dios se glorificó en todo eso. Y le dice ahora a Timoteo, tú, oh hombre de Dios, huye. Timoteo, ¿tú sabes quién eres tú? Le dice Pablo, ¿tú sabes quién eres? Hombre de Dios, es decir, un fiel siervo del Altísimo. Un hombre que hace la voluntad de Dios y le glorifica en su vida. Tú, Timoteo, deja eso. Estas cosas que hemos dicho antes. Y fíjense lo que le va a decir Pablo. Tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. No, ni se te ocurra quedarte ahí. Ni se te ocurra ser un ministro que persigue la plata. Ni se te ocurra ser como los que aman el dinero. Ni se te ocurra ser como los herejes. Ni se te ocurra ser como los que aman más los bienes materiales que a mí. Dios le dice una verdad fuerte y clara. Pero ¿qué agrega Pablo? Pero tú, oh hombre, más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye de la herejía. Huye de la falsedad. Acuérdense que se le ha dicho que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Timoteo, ojo. No te salgas de aquí, Timoteo. Eso es la iglesia. Y ante eso debes tú estar bien sustentado. Sobre eso debes estar tú bien sustentado. Tú busca lo del cielo. Tú busca la verdad. Tú proclama el evangelio. Y dice, oh hombre, es decir, se lo dice con intensidad. Oh hombre, hazlo. No te quedes
en lo simple, Timoteo. Debes evitar estas cosas, esas directas que hemos hablado, pero debes evitar el seguir el dinero. Pero es que también revise la Biblia. Balaam se vendió al mejor postor. Fue un profeta codicioso. Miqueas nos habla en el capítulo 3 de profetas codiciosos. Figúrense, hubo uno que tenía cantidad de bienes y dinero y le robó una cabrita, un becerrito a un vecino. ¿Se acuerdan de David? Miren hasta dónde llegó David. Judas y Demas en el Nuevo Testamento los dominó el amor al dinero. El joven rico amó más el dinero y se fue engañado pensando que todo estaba bien con él y su riqueza. Aquel rico pasó desapercibido a Lázaro, ni le preocupó Lázaro. Ahí estaba Lázaro en la puerta y no me interesa este pobretón enfermo que está ahí, no me interesa. ¿Mm? Y usted va a encontrar mucho. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. ¿Hasta dónde llegamos? Por robar, por amar el dinero. Y es que eso es lo que hacemos. Para que no me descubran, para que no me vean. Vamos a echar una mentirita blanca. Y también se hundió. Ananías y Zafira, perdón, mintieron al Espíritu Santo. El amor al dinero los cegó. Santiago nos dice que los ricos oprimían y explotaban y no ayudaban al pobre. Lo repite, lo ha dicho antes Amós en el capítulo 2. Y dice, y ninguno de ellos escapó al castigo. ¿Cómo el amor al dinero nos ciega tanto que nos preocupa que él es un ser humano que merece ser tratado con dignidad, con respeto y al que se le debe pagar lo que es? No, pero si me lo puedo brincar, me lo brinco. Eso lo dice Santiago y lo dice el profeta. El amor al dinero, cómo nos daña, cómo nos mata, cómo nos destruye, cómo nos hunde, cómo nos traspasa, dice Pablo a Timoteo. Y no servimos. La avaricia nos domina. Pero Pablo dijo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie es codiciado. Miren este hombre. Y eso es lo que quiere que Timoteo entienda también. Timoteo, pórtate así. Yo no he codiciado de nadie nada. Y dice, y con estas manitos he trabajado. Y la iglesia que debió apoyarlo no lo apoyó, sino otra iglesia que estaba muy lejos de ahí lo apoyó. La iglesia de Filipos lo apoyó y la iglesia de Corinto que debía apoyarlo no lo apoyó, donde él era pastor. Qué vergüenza, eso lo hemos visto. Miren hasta dónde llega el amor al dinero. ¿Cómo nos ciega? No confiamos en Dios. ¿De qué Dios hablamos? Y no podemos servir a dos señores. Porque amamos a uno y odiamos al otro. No, yo no amo al dinero, pastor. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y en qué lo uso? ¿En qué lo uso? Y Pablo le dice a Timoteo, no solamente vas a huir de eso, huye de los pecados sexuales, 1 Corintios 6. Huye de la idolatría. Huye de las pasiones juveniles. Huye de la falsa doctrina. Huye de las controversias destructivas. Huye, 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 huye. Eso es tremendo. Timoteo está recibiendo un mensaje fuerte. Y fíjense que Pablo se lo dice a los mismos ancianos de Éfeso. Yo no he
les he pedido plata a ustedes. No les he codiciado nada. Estas manitos me han ayudado. ¡Qué vergüenza para esa iglesia! Teniendo nosotros al pastor ahí, no lo ayudamos. Tuvo que él hacer lo que tenía que hacer. El tiempo del verbo huye es presente continuo. Mantente huyendo. No te detengas de la huida, Timoteo. Sigue corriendo, aléjate más de eso. Y ahora, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Qué es lo que debe seguir, Timoteo? Mire lo que le dice Pablo ahora sí. Ve detrás de esto. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huye de las cosas dichas antes, pero persigue estas, Timoteo. Aquí no hay justificación. Miren, cuando nuestro corazón está mal, empezamos a buscarle justificación para no sentirnos ahí dentro. Y esto es fuerte, porque las palabras que usa Pablo son fuertes. Aquí no hay chance. Pero somos tan malos que buscamos el acomodo para no sentirnos metidos ahí. ¿Qué vas a seguir, Timoteo? Justicia y piedad. Justicia y piedad. Fíjense que tiene que ver con lo que hay dentro y con lo que hay fuera. Justicia y piedad. Justicia con lo externo. Timoteo, que tus conductas sean las de Dios, en términos míos. Piedad, que tu corazón sea el de Dios, en términos míos. De lo que hay en el corazón, hago. Fíjense que son 6 virtudes que debe seguir para merecer el título y para mostrar el título, más bien, hombre de Dios. Estas dos son generales, virtudes generales. Conducta externa, justicia. Conducta o actitud interna, piedad. Dikaiosine, dicen los griegos. En este sentido se aplica a hacer lo que es correcto en relación con lo que Dios ha establecido. Es decir, lo que hago lo hago conforme a lo que Dios ha puesto en mi corazón, a lo que Dios me ha hablado. Piedad, igual. Lo que hay en el corazón. Fíjense que aquí no es la justicia de Cristo la que nos dio para que fuéramos salvos. Aquí es justicia que implica hacer lo que hay dentro. Es decir, está en la conducta que yo vivo que expresa lo que hay en mi corazón. Esta es la contraparte interna, la piedad. La justicia que mira, la conducta. La piedad tiene que ver con las intenciones y los motivos del corazón. Eusebia o Eusebeia, de ahí viene Eusebio. Aparece en las cartas paulinas pastorales 10 veces. Es un corazón que adora, reverencia, sigue a Dios, obedece, ama la palabra y la obedece, o tiene la intención de obedecerla mejor. Como tengo la palabra dentro y tengo la intención de obedecerla, la obedezco viviéndola expresamente al ser justo. Es decir, hay coherencia entre lo que Dios me ha hablado y he guardado en mi corazón con lo que yo hago. Primer par. Las personas piadosas tienen conductas santas, porque la piedad interna se refleja en el comportamiento externo. Hechos 12 también lo tiene en cuenta. ¿Y eso qué hace? Muestra a Timoteo como un ministro competente de un nuevo pacto, en términos paulinos.
Y significa entonces que Timoteo se está autovigilando, autodiscerniendo su corazón para poder vivir conforme al corazón que Dios quiere que él tenga para expresarlo en la realidad. Conociendo su propio carácter interno, su propia realidad interna, vivirá la piedad en todo lo que hace. Fíjense esto, en un texto el estandarte de la verdad. Si estudiamos la palabra de Dios más como ministros que como cristianos, más para encontrar materia y evidencia para enseñar que alimento para nutrir mi alma, nos equivocamos. ¿Sí entendió, verdad? Te lo repito. Si estudiamos la palabra de Dios más como ministros que como cristianos, es decir, yo estudio la Biblia para poderla enseñar bien. No, aunque eso es tarea mía y es tarea de cualquier ministro que enseñe, la primera verdad que yo debo asumir es que ese ejercicio que yo hago es para yo asumirlo en mi propia existencia. Porque puede que, dio un buen sermón, ¿y qué le quedó? A ese pastor, ¿qué le quedó? A Jaime Badel, ¿qué le quedó? No, debe quedarle primero. Y debe tenerlo claro primero. Y debe vivirlo primero para poder entonces sí, vamos. Porque si no, no sirve. Por eso en Estandarte de la Verdad me gustó esto. Si estudiamos la Biblia como ministro, más como ministro que como cristianos, más para encontrar materia y evidencia para educar a la iglesia, que alimento para nutrir nuestra propia alma de ministros, nos equivocamos. Y no nos estamos poniendo a los pies del divino maestro y no estaremos en comunión con él y llegaremos a ser un maestro común de colegio. Se preparó para dar la clase. ¿Ve lo que implica ser hombre de Dios? Y lo otro es, no podemos vivir para alimentar a otros solamente. Estamos para vivir alimentándonos también nosotros mismos, para que no solamente para que crezcan otros, sino para crecer yo mismo. No para perfeccionar a otros, para perfeccionarme yo mismo. Porque eso puede pasar desapercibido. Es gran responsabilidad entonces. Enseñar la Sagrada Escritura sin ser yo el primer afectado no sirve para nada, para el ministro. Timoteo, hombre de Dios. Y eso también puede ir para ustedes que predican, enseñan, evangelizan. Eso es para toda la iglesia. La enseñanza entonces la veo desde una visión profesional. Es más para hacer bien las cosas. No, 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 no. Es más para ser yo mejor cristiano. Para ser yo mejor cristiano. Y lógicamente, si soy mejor cristiano, mi intención ¿cuál es? Como dice Pablo en Efesios. Dios nos dio ministros ¿para qué? Para perfeccionarlos para la obra del ministerio. Entonces no es algo solamente de importancia para mi conocimiento profesional, teológico. No, es para yo ser transformado, pero para ayudar a la iglesia a perfeccionarse. Hombre de Dios. Pero fíjense que ahora aparecen otras dos virtudes, amor y fe. Ágape, el hombre de Dios comprende la importancia de las palabras de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Amor.
El que es de Dios ama. Y ama sinceramente, no hipócritamente. Abiertamente, no con una máscara puesta. No pareciendo que ama, mostrando que realmente ama. Y puedes amar, claro, podemos amar, claro. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Puedo amar? Sí. ¿Por qué? Tengo al Espíritu Santo que me fue dado. Así que yo, como hombre de Dios, amo. Pero como hombre de Dios, tengo fe. Y una fe que me mantiene a mí firme en Dios, aferrado a Dios, aceptando su gracia, sabiendo que lo que soy es por Él, que yo por mí mismo soy nada y que solo lo que soy depende exclusivamente de Él. Amor y fe. Gracias, Señor, porque por ti soy lo que soy. Gracias, Señor, porque puedo amar por ti, por el Espíritu Santo que me has dado. Si no fuera por Él, ¿yo qué haría? Ni amo, ni confío. Y menciona las dos virtudes externas más, paciencia y mansedumbre. Ponerme en humildad, ponerme bajo del otro, sin sentirme ni menos, sin sentirme humillado, pero dispuesto a servir. Y ponerme bajo el otro, que me es capaz de insultar y agredir, sin yo reaccionar con violencia. Es seguridad inquebrantable en el Señor en medio de la dificultad o en medio de la prueba. Reacciono como hijo de Dios, no como hombre común y corriente. Paciencia. Y puedo terminar como mártir en la vida cristiana. Porque el paciente es capaz de dar la vida por Cristo y por causa de Cristo. Y la mansedumbre, la praupatía, diría Pablo aquí, es dulzura de conducta. Es amabilidad, apacibilidad, buen trato. Fíjate que esta es diferente a la otra mansedumbre que aparece en la Biblia. Por eso, ojo con los términos. Hay que buscar los originales por eso. Praupatía, ¿qué es eso? Una persona que en Dios siempre es amable, una persona que en Dios siempre es de buen trato, una conducta que muestre ese hombre apacible, dulce. Ojo con nuestras reacciones. La praupatía se pierde porque reventamos. Porque no nos han terminado de decir la cosa y ya estamos contendiendo, o ya estamos refunfuñando, o ya estamos respondiendo. Miren las virtudes del hombre de Dios. No nos han terminado de decir cuando le cortamos al otro con violencia y lo mandamos callar. Todos estamos metidos en eso. Y fíjense, el hombre de Dios, ¿qué hace? Deja todo lo que es negativo. ¿Y qué asume esto? Pablo dice, sigue y síguelo permanentemente. Síguelo permanentemente. ¿Y cómo voy a terminar? Como un hombre tierno, como una persona tierna, como un cristiano y cristiana tierna y tierno en Cristo, como una persona dócil en Cristo. Es Cristo quien me dice lo que hago y yo dócilmente lo obedezco. ¿Ve? Lo que es el hombre de Dios, deja esto, sigue esto. Y miren por lo que voy a pelear. Pelea entonces así la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna,
Porque a eso fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Sí. Si somos testigos, ¿en qué terminamos? En la buena batalla de la fe. ¿Y cómo la vamos a pelear? Como lo ha dicho Pablo antes, como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Hombres de Dios, mujeres de Dios. La pelea, la ágona, la difícil, la dura vida cristiana. ¿Se me acabaron los problemas con Cristo? No, todavía hay. Pero los puedes vencer. ¿Cómo? Peleando. ¿Cómo? En Cristo. ¿Cómo? Hombre de Dios. Fíjense que primero dice hombre de Dios y después dice pelea. Pelea. Es decir, me hace idóneo para estar en la lucha de la fe, en la batalla de la fe. Pablo siempre presenta la vida cristiana en una lucha constante contra la carne, contra el diablo y contra el mundo. Los tres enemigos. Los tres enemigos. ¿Y quiénes pueden pelearla? Los hombres de Dios. Los hombres de Dios. Y es una lucha contra los cristianos adormecidos y apáticos en la iglesia también. Porque en la iglesia también hay cristianos apáticos y dormidos. Sin duda, ¿qué vienen? No sé si a sentirse tranquilos y confiados porque ya vinieron. Pero no es lo que Dios nos está diciendo. Nos está diciendo que debemos luchar, pelear la buena batalla. Eso significa que en el trabajo muestro la gloria de Dios. En el mundo muestro la gloria de Dios. En mi casa muestro la gloria de Dios. Donde esté muestro la gloria de Dios. Y cumplo con los deberes de Dios. Esta mañana veíamos el gran deber de el día de reposo. Pero hay muchos más. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Nos pasa por flojera, por cansado, yo qué sé por qué más, pero nos pasa. Y al final terminamos cristianos domingueros y no somos católicos. Yo no soy católico, yo soy evangélico, yo soy reformado. Un reformado que va solo el domingo. Ah, pero es que usted tiene que ver cómo vivo. Yo no sé, pero Jesucristo me dice otra cosa aquí. Él me lo está diciendo. ¿Qué me dice para el domingo? Para el domingo no tengo excusa para no venir. Ya lo aprendimos. Ninguna excusa, a menos que haya una enfermedad o alguna circunstancia muy particular. Bueno, y tantas excusas más que podemos ponerle para cada cosa, lo hacemos. Pero Pablo me dice, pelea la buena batalla, Timoteo. No nos estamos dando cuenta que estamos en batalla. Y el enemigo nos está haciendo trizas. Y mis relaciones en el trabajo van peor. Y mis relaciones con mis amigos van peor. Y mis relaciones con mi esposa y mis hijos van peor. Y todo va peor. Y yo no busco a Dios. ¿Mm? La buena batalla de la fe. No la he peleado y estoy perdiendo. Estoy perdiendo. Cada vez más me voy deslizando. Y Dios va más lejos. Y lo veo más lejos.
Y lo veo más lejos porque yo me voy separando sutilmente más y más y más de él. Y Pablo dice, pelea la buena batalla. A eso fuiste llamado, Timoteo. Mire, fui llamado. No es que de pronto, Timoteo, es que la vas a pelear. Es lo que dice Hebreos, cuando habla de la carrera de la fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es que yo me puse en la carrera, es que me pusieron en la carrera y tengo que correrla. Ay, ¿cómo la corro? Con paciencia, con mansedumbre, con templanza, como hombre de Dios huyendo de todo lo anterior. Porque solo así la puedo ganar. Mientras tanto, ¿qué puede suceder? Alejarme y alejarme y alejarme y al final problemas en todas partes. ¿Qué dice Pablo al final? Qué bonito sería ese epitafio en la tumba, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bonito epitafio en la tumba. ¿Será que sí podemos ponerlo nosotros en la tumba cuando muramos? ¿Mm? No se dan cuenta muchos que están en una batalla y la batalla los está destruyendo sutilmente. Buscan posiciones de bienestar, de comodidad, evitan la iglesia, evitan orar, evitan leer la Biblia, evitan los medios de gracia. Y entonces, y Lucas escribe en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Muchas tribulaciones. Y a Timoteo en la segunda carta le dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, batalla. Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, batalla. No es vida tranquila, no se te acabaron los problemas, te vinieron más grandes, pero tienes al más grande de tu lado y puedes vencer. Por eso no hay excusa. ¿Qué excusa puedo sacarle a Dios para no venir a la iglesia, para no orar, para no leer la Biblia, para no estudiar la Biblia, para no predicar, para no evangelizar? ¿Cuál excusa? No hay. Y este verbo está en presente continuo, que nos muestra la naturaleza permanente de la batalla. La buena batalla, diría Pablo. Miren cómo habla Pablo. La buena batalla. ¿Qué batalla es buena? O la extraordinaria batalla, o la prodigiosa batalla, o la excelente batalla. Kalos y Agón. Una excelente batalla en donde yo voy a sufrir. Excelente. Una noble batalla en donde vas a padecer. Noble. Claro, sí, es que vas a padecer, pero en Cristo. Es que vas a sufrir, pero en Cristo. Es que vas a luchar, pero en Cristo. Echa mano de la vida eterna. No es que Timoteo necesitaba la salvación. Es que le dice a Timoteo, comprende la realidad de la vida eterna. Y si tú la comprendes, vas porque vas a la batalla. Porque sabes para dónde vas también. ¿Se acuerdan de Abraham?
que no recibió la promesa, pero murió como viendo a la ciudad cuyo gran arquitecto y constructor es Dios. ¿Para dónde voy? ¡Para el cielo! Entonces peleo. Le está amonestando tremendamente fuerte para que él sepa qué atenerse en la iglesia y para que sepa qué enseñar en la iglesia. Mi meta es el cielo y solo lo peleo en Dios y con la gracia de Dios y en el poder de Dios y en la misericordia de Dios y en la bendición de Dios. Por eso pongo la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pero es que yo las tengo muy abajo. Me gusta más aquí, porque eso es lo que llena mi corazón. Ay, qué triste, qué mal. Y fíjense que dice Pablo, a la buena batalla, perdón, dice, pelea la buena batalla de la fe hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Timoteo, yo fui quien te puso ahí. Yo te elegí de entre los hombres y te puse ahí. Pelea. Yo estoy contigo. Pelea. Esta mañana me dijeron, pastor, pero es que nosotros entonces estamos mal en la iglesia. Porque aplicar este principio del día de reposo nos quedó grande. No lo estamos cumpliendo. No lo dije yo, lo dijo una persona de aquí. Cada uno responderá si eso es cierto o no. Pero miren lo que significa la buena batalla. Estar con Cristo, hacer la voluntad de Cristo y glorificar a Cristo en todo. ¿Y saben qué es lo duro? Dice Pablo aquí, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos, Timoteo, el Señor te llamó, el Señor te convirtió, te impusieron las manos como ministro, hay testigos de tu vida de fe, no tienes chance sino a mostrar lo que ha sucedido contigo en este proceso que has vivido con los ministros de la iglesia y con Dios mismo. De pronto a ti no se te ha impuesto las manos, pero a ti se te vio para ser miembro de la iglesia. Y la iglesia dijo, sí, ¿qué vio en ti? ¿Qué vería ahora, después de tanto tiempo? ¿O fue que cuando me recibieron fue un bla, 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 bla? Y no merecía estar en la iglesia. ¿Por qué nos molesta que nos estudien la vida? Que nos mire la vida a la iglesia. ¿Por qué nos molesta? Si esa es tarea de la iglesia. Es que el pastor no cree en mí, no, hermano. No es que no crea. Es que la Biblia dice que nosotros tenemos que mostrar. Es simple. Muestra. Que la iglesia vea. Lógicamente vas a actuar sin hipocresía, sin mentira. Cuando la iglesia te acepte porque realmente vio un creyente y va a haber un creyente a partir de ahí en todo el tiempo que estés en la iglesia. Pero muchas veces pasa lo contrario. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Timoteo hizo confesión pública de fe en nuestro Señor Jesucristo y lo oyeron y lo vieron. Y entonces, ¿qué pasa, Timoteo? Y hemos sido llamados por Dios, por gracia. Y por gracia la iglesia nos ha aceptado, hablo de la iglesia local. ¿Cuál es nuestra respuesta?
Pastor Carlos me decía ayer, pastor, estamos fallando hasta en la oración. Venga el miércoles. ¿Cuántos vienen? El jueves. ¿Cuántos vienen? Damas, ¿cuántas vienen? Pelea la buena batalla. ¿Y quiere salir bien librada de la buena batalla? ¿Bien librado de la buena batalla? Entonces voy a salir librado bien cuando voy a la iglesia. No, cuando estás en comunión con la iglesia, oras, participas, estudias, meditas la Biblia y sigues en tu casa haciéndolo. Hermanos, hermanos, esto es serio. Nos toca a nosotros primeramente como líderes, pastores, pero también a ustedes. Y el compromiso de todos nosotros es serio. Mire de qué tenemos que huir. Y mire lo que nos corresponde hacer, según Pablo ha mostrado en estos dos versículos. Para los ministros primeramente, pero para la iglesia en segundo lugar. Porque de una u otra manera la iglesia ministra. No de la misma forma que un pastor, pero lo hace. Lo hace. Bueno, me atrevo a decirlo. Solamente tengo que decir que ojalá el Señor, y espero que el Señor lo haga, nos ayude. A todos, porque todos lo necesitamos. Para poder responder a eso que Él nos ha dicho aquí. Tú, oh hombre de Dios, mujer de Dios. Esto es para todos nosotros. Me toca a mí y a los pastores en primer lugar y diáconos, pero a usted también. Usted no escapa a eso. Que sea el mismo Espíritu Santo ayudándonos a entender estas verdades, hermanos, porque definitivamente no puede ser otro el que nos ayude para poder aterrizar nuestra vida en Cristo Jesús y poder responder al reto de la fe. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Podemos poner nuestra fe en riesgo. Ah, pastor, pero la perseverancia de la fe. Y pero si pecas, te pueden venir situaciones de disciplina y demás. Sea Dios ayudándonos. Sea Dios bendiciéndonos. Y sea Dios glorificándose en su pueblo. Porque solo Él lo puede hacer. Nosotros predicamos el Evangelio para nosotros mismos y para la iglesia, pero en última es Él, el Dios del cielo, el Dios de gracia, trino y uno, el que la aplica con conciencia en nuestras vidas. O mejor, el que impregna nuestra conciencia de su palabra para que nosotros la vivamos. Y así sea. Amén. Nos ponemos de pie. Padre nuestro, Dios eterno y santo, gracias te damos por tu palabra, por estas verdades que nos revela siempre. Las necesitamos, Señor. Todos los que estamos aquí las necesitamos estas palabras. Pero para poder ser, como has dicho tú, hombres y mujeres de Dios, con todo lo que eso implica, que huyen de las herejías, del amor al dinero, de la hipocresía, del pecado, de la maldad, de la división,
de todo lo que pueda dañar la iglesia, pero que persiguen las virtudes de la cual Pablo nos habla: fe, amor, paciencia, virtudes esenciales para nuestra vida, necesarias para nosotros, humildad, Señor. Dios, ayúdanos, ayúdanos, que podamos glorificarte en nuestra existencia, en todo lo que hacemos, que podamos ser fieles y disfrutar de los medios de gracia, eso que tú nos has dejado para nuestro propio crecimiento espiritual. Oh Dios, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Y en Cristo Jesús, oh Dios, y en el Espíritu te pedimos, ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo, ayuda a cada uno aquí representando familias, o ayuda a cada uno aquí personalmente. Ayúdanos, porque solamente en ti existimos, solamente en ti nos movemos, solamente en ti, oh Dios, y en tu gracia y tu Espíritu somos. Y gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Amén.